Vamos a diferenciar entre hernia discal y ciática y vamos a ver los tipos diferentes de hernia discal que existen, porque en función del tipo de hernia que exista vamos a establecer un tratamiento u otro. Que el error que siempre se comete es tratar a todas las hernias discales por igual, cuando hay diferentes tipos y por lo tanto diferentes abordajes. En primer lugar, y lo más importante, para que el dolor sea motivo o derivado de una hernia, tiene que haber síntomas neuropáticos. Si no hay síntomas nerviosos, el dolor no es por una hernia, es un dolor nociceptivo que viene del disco, pero no por una hernia. Tu disco puede tener una hernia si quiere, pero no ser la causante del dolor. Puede que no esté generando síntomas, como ocurre en muchas personas cuando se hace una resonancia magnética y se les ve que tienen hernias y no presentan dolor. Y es que el hecho de tener una hernia, aunque sea más grande o más pequeña, no es sinónimo de presentar dolor o síntomas. Y hay que tener en cuenta que cuanto más grande sea la hernia, mejor, como hemos explicado otras veces, ya que el sistema inmune va a atacar esa neuroinflamación que ha producido la hernia y va poco a poco a reabsorber tanto el núcleo que ha salido como a limpiar esa inflamación producida. En cambio, cuando la hernia es menor y además se le suman que hay síntomas nerviosos, tiene peor pronóstico, pero también se puede tratar como lo vamos a ver ahora. Ahora, cuando la hernia se inflama y afecta al nervio, podemos generar dolor y es lo que ocurre en la mayoría de los casos, a diferencia de lo que se piensa la gente que es por una compresión. Si hay una compresión en el nervio, si hay algo que lo está comprimido constantemente, toda la información de ese nervio comprimido hacia abajo, todo deja de funcionar. Tendrías debilidad, no tendrías fuerza, el pie estaría caído. Hay gente que no tendría nada de sensibilidad, que puede pasar, pero no es lo común, no es lo que se presenta la mayoría de las veces y pensamos que la hernia lo que está produciendo es una compresión del nervio, pero en la mayoría de los casos lo que está produciendo es una inflamación. Ese nervio se ha inflamado y está produciendo síntomas por debajo del glúteo, pierna, pie, y es la principal razón. Vamos a ver, como decía, los tipos de dolor de hernia diferente que existen para poder establecer su tratamiento, porque existen diferentes tipos y no podemos tratar, como decía antes, la hernia de la misma forma. Vamos a dividirlo en dos. De hecho, vamos a dibujarlo para que lo veáis mejor. Existen dos tipos de dolor de hernia. El primer dolor es un dolor nervioso. Decidme si veis ahí. Dolor nervioso. Que este dolor se va a dividir en dos subtipos. Uno, que es el dolor radicular. ¿Qué quiere decir dolor radicular a diferencia del siguiente, que es radiculopatía? Cuando presentamos dolor radicular hay inflamación y por lo tanto un aumento de esa actividad del sistema nervioso. ¿Y qué produce? Hormigueos, calambres, parestesias. ¿Y qué ocurre en el otro subtipo de dolor nervioso? Que es la radiculopatía. Aquí no hay síntomas nerviosos, como en el dolor radicular, y lo que hay es una compresión. Esa compresión que era tan rara o menos común de ver, pues en la radiculopatía existe. No hay dolor, pero sí hay una compresión nerviosa. Hay una disminución del sistema nervioso y hay una pérdida de reflejos. Es aquí cuando ocurre la disminución de fuerza o la falta de fuerza, como comentaba, cuando el pie está caído, cuando quiero levantar la pierna y no puedo, o cuando tengo falta de sensibilidad, no siento, noto la piel acorchada. Eso es síntoma de radiculopatía. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de las veces estas dos se presentan a la vez. Puede que no, puede que sea solo dolor radicular, solo radiculopatía o ambas a la vez. Y por otro lado tenemos un dolor mecánico, que es el que hablábamos antes de dolor nociceptivo. Ese dolor que se incrementa más cuando hacemos un tipo de movimiento, cuando es más predecible. Es decir, yo si me agacho me va a doler, yo si estiro la pierna me va a doler. Es cuando el dolor se incrementa porque el nervio se estira, cuando me agacho en posturas mantenidas.
¿Y qué pasa? Que en las hernias también se produce un mix entre los dos dolores, entre el dolor radicular, radicopatía, y el dolor mecánico. Entonces tenemos tres tipos diferentes de dolor que muchas veces se solapan entre sí y son los motivos por los que las personas no notan todos estos síntomas, pero pueden darse de manera individual. Tener solo un dolor que se activa al movimiento, solo en posiciones mantenidas, un dolor que se activa cuando no hay dolor, que tenemos hormigueos, parestesias o calambres, y luego cuando tenemos dolor pero no hay sensibilidad, no hay inflamación, no hay hormigueos. Una vez sabemos que hay tres tipos diferentes de hernia, vamos a ver que cada tipo de hernia necesita un tipo de tratamiento diferente. Cuando la hernia da dolor hacia la pierna, es el origen. Cuando no hay dolor hacia la pierna, no es motivo de una hernia. Las personas que contactan conmigo y me dicen, Jesús, ayúdame porque tengo una hernia, le digo, cuéntame un poco más sobre tu caso, y me dicen que les duele mucho la lumbar. No se les baja en ningún momento hacia la pierna ni al glúteo, pero piensan que su dolor es por una hernia. Si duele la lumbar únicamente y la pierna no es por una hernia lumbar. El problema es del disco, que ya veremos lo que le está pasando al disco, pero no es por una hernia. Dejado claro esto, vamos a pasar a la intensidad. ¿Qué influye de que duela más o duela menos? Muchas veces pensamos que la intensidad del dolor es debido a si la hernia es más grande o más pequeña, pero esto es un error. No hay vinculación entre intensidad mayor o menor debido al tamaño de la hernia. Esto depende de la persona, de su contexto, de los factores contribuyentes que están haciendo que su intensidad sea percibida mayor o menor. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado cuando tiene estrés que le duele la cabeza, que le duele la musculatura del cuello, que le duele más la lumbar, que le duele más su ciática o su hernia? ¿Qué pasa cuando hay estrés en el cuerpo? Nuestro cuerpo libera sustancias químicas inflamatorias, como por ejemplo el cortisol, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, y este cortisol y todas las sustancias proinflamatorias, como las catecolaminas, como las citoquinas inflamatorias, lo que van a producir es una neuroinflamación. Es decir, esas sustancias que van circulando por todo el cuerpo tocan, se depositan en los nervios, que en este caso bajan a la pierna, si hablamos de dolor lumbar. Y es por eso que duele más cuando tienes estrés, cuando hay otros factores que en función de la persona influyen más o menos, pero no es por el tamaño de la hernia. Puedes tener una hernia muy grande y tener una intensidad del dolor pequeña, porque son los factores los que están influyendo, y el estrés es uno muy relevante porque, como digo, produce neuroinflamación. ¿Qué diferencias hay entre este dolor de hernia, que es, como decíamos, un dolor nervioso, que se produce mayoritariamente por la noche? Es un dolor de tipo nocturno, a diferencia del dolor del disco, que como hemos dicho es un dolor mecánico, que si no pasa a la pierna sabemos que es de disco. Tiene un dolor de tipo diurno, es decir, duele durante el día por las mañanas. Hay que diferenciar entre que si el dolor es de hernia o de disco. Hernia, ya hemos dicho que en la mayoría de los casos baja por la pierna, y si es de disco, rara vez, casi nunca baja por la pierna. ¿Vale? Son dos dolores diferentes y por lo tanto deben tratarse de forma diferente. Vamos a huir ya de esos vídeos que veo todos los días de elimina tu hernia, elimina tu dolor lumbar con estos 3 ejercicios. Pero si no sé uno si es de hernia o de disco, porque muchas veces pensamos que el dolor es de hernia porque ha aparecido en la resonancia magnética, pero no baja en ningún momento a la pierna, por lo tanto es del disco. Y luego no sabemos si ese dolor, si baja por la pierna, es un dolor radicular, es una radiculopatía o es un dolor mecánico nociceptivo. Entonces, una vez hemos sabido de qué origen es el tipo de dolor de la persona, ahí individualizamos su contexto, sus factores contribuyentes y proponemos un tratamiento. Pero no existen ejercicios globales ni de hernia ni de disco para personas como tú.
Si tienes dolor lumbar o hernia discal y quieres que valore tu caso para ver si puedo ayudarte, te dejo aquí abajo el enlace a mi Instagram donde puedes contactarme.